La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Claro, imaginaos que aquí estamos de personas de varias generaciones. Durante la posguerra española, la mayoría de las publicaciones pues aducen pues una gran influencia de Flash Gordon, de Alex Raymond. Y tenemos aquí, por citar algunas, porque hay muchísimas. Hay algunas series de TVOs al increíble precio de 1 peseta cada TVO. ¿Eso no ha sonado despectivo? Sí. Vale. Estoy preparando, porque hombre, es amigo mío y no le quiero dar aquí delante de todo el mundo. Pero a eso hemos venido a la escóbula. Quiero que seáis muy conscientes de que si veis uno de esos TVOs, una de esas noveluchas que solo valen un despreciable céntimo, un duro, una peseta, es muy posible que ahora en el mercado de coleccionistas valgan muchos miles de euros. Bueno, me acabo de pasar. No. Pero cientos de euros sí. Tienes razón, César. Bueno, pues hay, por citar algunos de esa época de los años 50, Red Dixon o Vendaval, el Capitán Invencible, o Kid Boy, que, fijaos, oyentes que me estáis escuchando, a lo mejor en la oscuridad de la noche, eran portadas con unas cuatricromías de un punto enormemente gordo. No sé si os lo imagináis, que en estas, precisamente, nuestra onda americana se inspiraron, pues Andy Warhol, Lichtenstein, en ese punto de la cuatricromía tan enormemente grande, ¿no? Déjame que recuerde que si no os lo imagináis, lo podéis ver en nuestro canal de YouTube y en el Facebook de La Escóbula. Y el interior solamente irá a blanco y negro, pues con esas especie de trazos a plumillas, masas entintadas de negro. Y pues tenemos dibujantes como Antonio Bernal y Juan Martínez Osete, y el guionista de aquella época que, bueno, pues sobresalía era Víctor Mora, que era también el escritor y creador del Capitán Trueno, ni más ni menos. Y traductor de Asterix. Exactamente. Otro, por ejemplo, que podíamos de aquella época de 1955 era la serie Mundo Futuro, creado por el conocido historietista Boixcar, que era Guillermo Sánchez Boix, que era también creador de las famosas hazañas bélicas. Fijaos esos tebeos apaisados con las portadas a color y esos interiores en blanco y negro tan finamente dibujados. Y esto, bueno, claro que me meto en un mundo de la imagen donde, claro, la ciencia ficción constaba de dos señores, uno que estaba con una máquina de escribir o una libretita, escribiendo sus cositas, poniendo su cerebro en marcha, y un señor que se dedicaba a dibujar todo eso, y eran uña y carne, es decir, era una colaboración entre redactor y dibujante, entre guionista y dibujante, y ahí se inventaron las mayores historias, y concretamente a lo que nos trae, que es la ciencia ficción española. Pero Marcos, permíteme, en algún caso se daban ambas cosas a la vez. Por ejemplo, Joseph Tutain Ibáñez, en concreto, también metió elementos de ciencia ficción en el Mortadelo, aunque parezca mentira, solamente con esos inventos del profesor Fran de Copenhague y todas aquellas historias. Profesor Bacterio. Eso, profesor Bacterio quería decir. Eso iba a decir. Se ha cambiado su propio nombre. Pues precisamente... O Super López con los dibujos de Vázquez también. No me digas también que había elementos de ciencia ficción ahí. Pues precisamente Boixcar, en el número 1, presenta la colección con unas palabras que he entresacado aquí, y dice: hemos entrado en la era interplanetaria. Los hombres que un día no muy lejano se lanzarán a la conquista del espacio han nacido ya, y lo que hace poco era una fantasía es hoy una inminente realidad. Bueno, esto es un poco como una declaración de intenciones. También otro título a destacar, que lo habéis nombrado ya, que es la saga de los Aznar, con Pascual Enguidanos, con ese tremendo seudónimo George H. White, que parece muy remombante, de los H. White de toda la vida, con nada menos que 54 novelas de ciencia ficción que empiezan en 1953, y que tiene un primer premio en el 1978 a la mejor serie europea de ciencia ficción. Esto es una cosa muy a tener en cuenta. Pues bueno, imaginaos que este argumento pues narra las peripecias de la humanidad a través de los miembros de la familia Aznar, y atención, viajando del pasado al futuro, del futuro al pasado. Pregunta de Millennial. ¿De la familia Aznar, de los Aznar de toda la vida? No. Vale. No. Perdón. Vale, ya está. Pues cuentan las aventuras de los exiliados de la Tierra, los ciudadanos de la Federación Ibérica, toma ya, que logran escapar de la abominable bestia gris y de los Torod. Bueno, a ver, aquí tenemos como una especie de prolegón o menos de lo que es el cómic de
ciencia ficción, iba a decir anticipación, de finales de los 60, en la que nos introducimos de cabeza pues en una cosa que nos influencia mucho a los dibujantes españoles en aquella época, que es la nueva ola francesa. Sí. De Francia tuvimos muchísima influencia, ¿eh? Marcos, me dejas intervenir un momento porque te vas a pasar de época y no quiero dejar de mencionar. Bastante, pero no pidas permiso si... No, sí, es que a él le respeto. Ah, vale. Joder, es que no sé para qué vuelvo. A ti también. Seguro que me he dejado varios. No, lo que iba a decir es que hay un cómic muy conocido de esa época de los años 50 que se llama Jinete del Espacio, que en teoría el guionista es un tal José Carlos M. y el dibujante es Darnis, un dibujante bastante bueno, por cierto. Es un cómic muy curioso, es una invasión extraterrestre y al final la invasión extraterrestre quien la salva es la Legión Española. Muy bien. Pues, la cuestión es que José Carlos M. en realidad era mi hermano mayor, José Carlos Mallorquí, y es el seudónimo que utilizó mi padre para guionizar ese cómic. Y también quiero decir a todos los oyentes que si lo tienen en su casa vale una pasta de segunda mano. Muy bien. Nada, pues me quedaba, seguro que me había dejado alguno y solamente es nombrar 3 hitos de aquella época de los años 50 y como iba diciendo, pues a final de la década de los 60, alrededor del 67-68, pues nos viene esa nueva ola francesa representada por la película Barbarella de 1968 que está basada en un cómic. La película pues está protagonizada por una barbalera absolutamente magnífica, Jane Fonda, y que está basada en el cómic del dibujante Jean-Claude Forest, que es una verdadera maravilla. Entonces ahí, bajo esa influencia, se crean varios, que voy a decir algunos, Delta 99, 5 por Infinito, Supernova, Fantasía S.A., etcétera, etcétera. Digamos que Delta 99 de 1967 está ideada por el editor, dibujante y guionista, y como decía Juan Ignacio, que reunía estas 3 cosas, que era Josep Tutain. Josep Tutain luego hace la editorial, o Tutain Editores, que es, vamos a ver, quiero decir que todo aquel que pretendiera dibujar en la península ibérica se tenía que ir a Barcelona, se tenía que ir a Cataluña. ¿Por qué? Porque ahí es donde estaban las grandes editoriales. Y esas grandes editoriales... Bruguera, fundamentalmente. Exactamente. Tutain, Bruguera, producciones editoriales, todo este tipo de editoriales tenían también esas ganas de sacar proyectos comercializados, eso sí, para poder intentar pues ganar dinero con eso y hacer ganar a los dibujantes. Delta 99 de 1967, con este editor, dibujante y guionista, estaba financiada, no os lo perdáis, por Selecciones Ilustradas, que era una agencia de ilustradores. Yo creo que fue la primera, y que tenía vocación pues de exportar ese trabajo al extranjero y hacer digna esa especie de profesión que, fijaos, en esta nueva serie que se llamaba 5 por Infinito de 1967, también estaba patrocinada por Selecciones Ilustradas y tenía como capitán fundamental a un artistazo que hacía de verdad unas maravillas, puesto que no era el típico dibujo de caricatura, sino que pretendía elevar la viñeta a obra de arte. La cubierta que están viendo ahora nuestros escobuleros en YouTube y en Facebook es espectacular, y si me dices, si le quitas los rótulos, le quitas los nombres, yo me creo que es un cuadro. Es un cuadro, además, muy, muy al estilo de Mujá, pero modernizado, y teníamos a Esteban Maroto, que era ayudado por el guionista Manuel Yáñez, y además tenían el grupo de La Floresta. ¿Qué era La Floresta? Pues a modo de fijaos cómo se hacía esto, que esto solamente lo hacían los americanos porque lo que es el cómic lo inventaban o lo producían de alguna forma como si fuera una industria, es decir, de acuerdo, tenemos arte, pero también queremos darle salida y una mayor difusión. Uh-huh. Pues a la manera americana de la Marvel Comic, hacían de esta forma, se lo repartieron entre cuatro artistas. Esteban Maroto hacía lo que es el guión y el boceto a lápiz. Ramón Torrent hacía las figuras femeninas, porque este hombre solo las figuras femeninas.
decía, aquí lo indicaba, van a haber mujeres, tías macizas, tías estupendas. Llegaba Ramón y tacatá. Adolfo Usero hacía las figuras masculinas y Suso Peña hacía todos los fondos. Es decir, era como hacía Walt Disney. Es decir, uno hacía los fondos, otro hacía otros personajes y así como se le sacaba rentabilidad a todo este tipo de trabajo. Pues muy bien, a partir del 5º episodio yo creo que esto no llegó a funcionar y Esteban Maroto se queda él solo con la serie, teniendo una cantidad de éxito impresionante. Supernova era, como ha dicho Juan Ignacio, otra de las grandes potencias, otra de las grandes pesos pesados en editoriales, que era la editorial Bruguera. Editorial Bruguera, que incluía Supernova de 1972 en los números de Supermortadelo. ¿Os recordáis? Fíjate. ¿Recordáis aquello? Cuyo guión era de Víctor Mora, como ya hemos dicho antes, creador del Capitán Trueno, y el dibujante José Bielsa. Fantasía S.A. Aquí tenemos a otro peso pesado como guionista, que es Andreu Martín, uno de los maestros de la novela negra española, como sabéis, y este dibujante, Edmond Fernández Ripoll. Bueno, pues todos estos dibujantes lo que se afanaron es en dotar de realismo al dibujo, de darle una sensación muy sólida, un poco al rebufo de los ilustradores franceses, que eran más bien ilustradores como de autor, era como el cómic de autor, era el cómic adulto. Todo esto era un poco como los prolegómenos del boom del cómic adulto. ¿Y esto de dónde abarca a dónde? ¿Hasta cuándo? Imaginaos que desde mediados de 1970 hasta mediados de 1990 todos recordamos esas sucesivas publicaciones de 1984, llamada así por la novela de George Orwell, que luego pasó a llamarse Zona 84. La revista Totem, de 1977 al 94. Cómics Internacional. CIMOC. Cómics Internacional se nutría de, algunos recordarán, algunos oyentes recordarán, la revista francesa que llegó aquí, a los kioscos. Metal Hurlant, que tenía, pues imaginaos, Richard Corben, Moebius, Druillet, todo este tipo de pedazo de ilustradores enormes que han sido la base de muchísimas películas posteriormente. Y quería, llegado a este punto, ya para terminar, haceros una recomendación espabulera. Tomamos nota. Y hablamos, como hemos comentado antes, de las historias de la Taberna Galáctica, de este pedazo de ilustrador que se llamaba Josep Maria Bea. Fijaos, hace unos programas estuvimos hablando de gnomos, de elfos, todas estas criaturas sobrenaturales. Este hombre era el equivalente, el parangón a toda esta serie de creaciones de extraterrestres, de gente sobrenatural, pero español y en ciencia ficción. Lo repito, historias de Taberna Galáctica para la revista 1984 de Josep Maria Bea. El segundo que os quiero recomendar es Zora y los Cibernautas. Esto da un poco da un poco de mal rollito esto. Sí, sí. Aquí Zora está la pobre pintada a medias, un ojo sí, otro no. Sí. Zora y los Cibernautas. Solo tiene coleta, no tiene pelo. Si veis y miráis en internet o en nuestro YouTube o nuestra página de Facebook, fijaos, las mujeres que pintaba y los pedazos de modelos, yo creo que era un poco como las últimas estribaciones de la época del destape español, porque eran, venga, vamos a ser extraterrestres, pero estamos con escafandra, pero desnudos todo el mundo. Cómic adulto de verdad. Cómics adulto claro de que verdad. sí. Pero yo te advierto ahí que en las publicaciones pulp de los años 40 o 30 aparecía un monstruo de ojos de insecto con tentáculos verde asqueroso raptando a una astronauta que estaba medio en pelota. No, mira, de hecho nos ha pasado Marcos un cómic, esta señorita, lleva una especie de maillot, pero vamos, que se le adivina todo. Estamos a la época del destape, ¿eh? Sí. Bueno, superior. Y esta señorita de aquí se le ve. Se le ve. Sí. No deja nada a la imaginación. Nada. Lleva unas alhajas. Pero a ver, muchas de las portadas, tanto de Cimo como de 1984, que eran, y antes lo comentamos, con Richard Corben, o de mismo Zona 84, que estamos viendo aquí algunas, eran así, porque era la ilustración de la época. La ilustración de la época, yo no sé si era una especie de tendencia que marcaba la editorial, o sencillamente era porque eran unos verdaderos artistas que manejaban la anatomía, y luego, indudablemente,
con volúmenes desmesurados, además. Con volúmenes, tanto en Richard Corben eran unos volúmenes que el tío trabajaba los fotolitos cuando no había ni retoque digital ni nada. Era un verdadero... Bueno, no entró en guiones porque los guiones eran como para yo qué sé, para alucinar. Sí, o a la altura también de los norteamericanos, es verdad. O sea, nunca se ha reconocido un poco a los guionistas que hemos tenido en España a ese nivel, que eran buenísimos. Los dibujantes buenísimos. Los que hacen los efectos especiales de las películas de ciencia ficción a día de hoy son españoles también. Exactamente. O sea, que hay toda una tradición ahí que por fin se empieza a reconocer, pero que es verdad. Hay una cosa que no sé si sabéis, es que para películas sobre todo de terror, donde aparecen vísceras, monstruos y todo eso, utilizan artistas españoles que son los creadores de las fallas. No, pero, claro. Escultores de fallas. Sí, muy bien, claro. Antes, Marcos, has citado la saga de los Aznar un poco como una referencia para que veamos que sigue siendo muy actual. Estamos hablando, fíjate, de una obra que se publica entre los años 50, una primera parte, y luego en los años 70. En teoría, tendría que ser una reliquia del pasado. Sin embargo, todavía sigue habiendo convenciones de aznarcones. Sí, pero eso es porque hay gente muy friki. Claro, efectivamente, pero es que los frikis son los que alimentan este tipo de... Reconozcámoslo, la saga de los Aznar es muy mala. Sí, pero... Adiós, mito. No, pero lo que iba a decir, él crea, George White, crea esa nave generacional... El autoplaneta Varela. Exactamente, que luego el Capitán Kirk en el Enterprise hacía algo parecido, es decir, que pero eso mejor. Ya estaba hombre, mejor evidentemente porque es posterior, hay otros medios y en parte se están basando pues en relatos anteriores. Yo no sé si en Estados Unidos conocían o no conocían la saga de los Aznar. No. Duró muchísimo tiempo, pero sí que tuvo mucha repercusión a la hora de crear civilizaciones intergalácticas que entre ellos se peleaban, que había esas naves gigantescas generacionales donde se iban sucediendo, ¿no?, padres, hijos y nietos, y eso es algo novedoso, que yo sepa... No, la verdad es que lamentablemente es novedoso en España, pero no fuera. Pero novedoso en España, claro. En España sí, pero que lo que hacía George H. White era estar copiando a Edmund Hamilton, Jack Williamson, todos lo que decíamos antes. Todos los escritores de los años 30 en Estados Unidos hacían lo mismo, básicamente. Pero que todavía se siga manteniendo, ¿cómo lo ves? O sea, aparte de los frikis. Porque hay muchos frikis. Ya está, yo no he conocido absolutamente a nadie que lea la saga de los Aznar que no sea friki. Sí, por eso digo que lo de los Aznarcones es curioso, ¿no? Como todavía están... Y son muy minoritarios. Hombre, son minoritarios, porque ¿quién ha oído hablar de la saga de los Aznar? Mucha gente, los que está escuchando este programa, pues a lo mejor es la primera vez. Y sin embargo, vamos, hay que tener, para recordarle, que tener más de 70 u 80 años. Bueno, pues nada, ya para ¿Cuál es la edad media? Una fan coleccionista importante. ¿Cuál es la edad media de las convenciones a las que... O una fan coleccionista importante. Claro. ¿Cuál es la edad media de las convenciones a las que has hecho referencia? Joder. Las fotos que No. Son joven, sí. Los frikis son frikis, te quiero decir. Exactamente. Que no hay edad. Tú te vas a la Comic Con y hay gente de todas Claro, pero las edades. estamos hablando de la saga de los Aznar, por eso lo pregunto. El friki no se hace. El friki no tiene edad. Nace. Vale. Cuando, vamos, yo me acuerdo a mí cuando era pequeño le dijeron a mi madre, tiene un friki. Lo ha grabado en la frente. ¿Será porque me vieron con la espada láser de la Guerra de las Galaxias? En lugar de nació para matar, nació para friki. Ahí está. Marcos, frikiar. A ver, Marcos, una fricada más. Eso es una idea para una camiseta. Sí. Nació para friki. Además, me había quedado en Zora y los cibernautas, no os perdáis, porque es del súper dibujante Fernando Fernández, que es súper realista. El tío se curraba cada viñeta, que era un verdadero cuadro. Y por último, uno que es, llega hasta la actualidad, este dibujante, Miguel Anxo Prado, Fragmentos de la Enciclopedia Délfica, de 1984, de verdad una maravilla. Y os podría decir que muchas de estos señores que han estado haciendo guiones y dibujando, hombre, realmente es lo primero que te encuentras antes de poner y manejar unos grandes presupuestos para hacer una superproducción. Pero voy a decir, por ejemplo, que si esto va anticipando de alguna forma el futuro al que queramos llegar, o de alguna forma lo predice, o un futuro al que vemos amenazante, yo a eso lo dudo, y eso quizá a lo mejor lo decíamos en el último momento. Pero fijaos, por ejemplo, Moebius, ¿qué influencia tuvo en las películas como Dune, La Guerra de las Galaxias, Blade Runner, El Quinto Elemento? Decisiva, porque eso salió de la mente de este señor, toda esa especie de arquitectura. Luego ya todas estas Terminator, Matrix, Avatar, Minority Report, todo esto está basado en la novela ilustrada, la novela de ciencia ficción, que pues ha sido un ejercicio auténtico de imaginación.